con la última tecnología aquí en Manchay. Gloria a Dios. Saludos para todos de nuevo en el nombre de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos de ustedes son de la sierra? Levanten la mano. De la sierra, a ver. Casi todos vienen de la sierra. Nosotros también hemos pastoreado en la sierra. Hemos trabajado en la sierra del Perú muchos años, por la zona de Tarma, de Huancayo, de Cerro, de Ricrán, de Jauja, toda esa sierra central, Huancavelica, Cerro de Pasco, Ninacaca, toda esa zona, hermano, hemos trabajado. Pastor Ángel Rivera también, ¿cuántos lo saludan? Presbítero de Pucallpa. La ha trabajado en Acobamba, en Pampa, Tayacaja. Gloria al Señor. Pastor Miguel Roldán también estuvo allá en Puerto Bermúdez. Un viaje que casi nos morimos, hermano. Fue un viaje terrible. El río casi se nos lleva a la muerte. Porque viajamos en una época de febrero, que es el peor mes. Había una inundación, una lluvia torrencial, hermano. Gloria a Dios. Y recuerdo que una culebra estaba en tu patio. Una loromachaco, ¿no? Una culebra, esas mortales. Pero aquí estamos por la gracia del Señor, hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Zacarías capítulo 4, saludamos al pastor Miguel Roldán, siervo del Señor, presbítero de toda esta zona, a su amada esposa, que es una compañera inseparable, una mujer muy dinámica desde que la hemos conocido. Toda su familia también esforzada, trabajando en la obra de nuestro Dios. Saludos a los pastores también que están aquí presentes, a sus familias también. Zacarías capítulo número 4. ¿Lo tenemos? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, te damos gloria, adoración, alabanza. Eres fiel y eres poderoso. Rogamos nos bendigas y nos hables el día de hoy con tu bendita palabra, que ella pueda enriquecer nuestras vidas y fortalecernos de una manera sobreabundante. Ayúdanos, Señor. Levanta a tu pueblo y a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendice tu palabra, Padre. Tomen asiento, hermanos. A mí me han dicho que aquí en Manchay alaban sin cesar. Este pueblo alaba con todo su corazón. Y aquí vemos esta palabra que nos habla Dios, y le habla en ese momento a Zorobabel, que era el gobernante en Israel, en Jerusalén, en un tiempo histórico muy duro, muy difícil, cuando había habido una destrucción dentro del pueblo de Israel, porque se habían apartado de la ley de Dios, se habían corrompido,
se habían entregado a toda práctica inmunda, inmoral, idolátrica, perversa, y eso había traído como consecuencia que la ira de Dios, el castigo del Todopoderoso, cayese sobre los israelitas, sobre el pueblo judío, que en ese tiempo era el llamado pueblo de Dios. Y vino una tragedia y se incendiaron el templo de Dios, destruyeron la ciudad, se llevaron a los judíos a Babilonia, a otro país lejano. Ellos estuvieron prácticamente como esclavos, pero pasaron 70 años y Dios tuvo misericordia y los hizo regresar. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de bondad y de poder. Y cuando el Señor los trae, hermano, si bien es cierto los libró de la esclavitud, ya no estaban en esa nación alejada, pero había que reconstruir el templo, había que reconstruir la ciudad. Era un trabajo bastante difícil, todo estaba quemado, roto, abandonado. Imagínense, casi 70, 80 años, todo eso que estaba olvidado, lleno de hierba, de cosas negativas, de abrojo de espinos. Y cuando llegaron, hermano, era deprimente, era doloroso. Pero Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que levanta. El país estaba en una pobreza total. Y además la población era poca. No había una población enorme, eran pocos. Había sufrimiento, había angustia, había dolor. Y sobre todo había muchos enemigos. Y había gente mundana, perversa, que los reyes enemigos del pueblo de Dios los habían traído para vivir allí en la zona de Israel, en la zona norte, Samaria, y esa gente odiaba al pueblo de Dios. Pero vemos que Dios levanta a un sacerdote llamado Josué y a un gobernante llamado Zorobabel. Eran dos líderes, uno religioso, el otro político, pero que tenían la encomienda de restaurar, de levantar al pueblo de Dios y la espiritualidad de la congregación. Y entonces, hermano, era un trabajo bastante difícil. Cualquiera miraba todo destruido, todo caído, todo quemado, unos cuantos habitantes, hermano, unos cuantos arreglos, pero había mucho que hacer. Y entonces el Señor le habla y le dice a Zorobabel: no es con ejército, no es con fuerza humana, terrenal, no es con dinero, es con mi Espíritu Santo. Quizás levantar, ¿cómo voy a mejorar? ¿De dónde voy a sacar recursos? Necesitaré dinero, necesitaré tesoros, necesitaré ejércitos para que nos defiendan. ¿Cómo hago para avanzar, para restaurar, para levantar la nación, para levantar la vida espiritual, para ayudar en las cosas del templo? Y Dios le dice una gran verdad. Le dice: apóyate en mi espíritu, confía en mi espíritu, porque el Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios, hermano, es el espíritu del ser más grande, del ser más fuerte, del ser más glorioso. Aleluya, que es Dios. Y aquí, hermano, nosotros tenemos que entender
que para hacer la obra de Dios como la tuvo que hacer Zorobabel, hermano, uno tiene que apoyarse sobre todo en el Espíritu de Dios. No es con poder político, no es con poder económico, no es con poder militar, no es con poder social, no es con poder de brujería, de hechicería, es con el poder de Dios. La obra de Dios se hace con poder de Dios. La obra se hace con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera obra de Dios. Nosotros no podemos dejar la manifestación del Espíritu de Dios a un rincón. Nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, nada podemos hacer, hermano. Necesitamos el Espíritu de Dios. Hoy estamos en un culto misionero y en este culto nosotros recordamos la gran encomienda del Señor Jesús, que nos manda predicar por todos lados el Evangelio para hacer la obra de Dios. Pero el Señor el día de hoy nos dice que la fuerza principal de un misionero, de un predicador, de un hijo de Dios es el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso hay algo que uno no debe olvidarse, hermano, y sobre todo en los pastores, en los obreros, en los presbíteros, que su deber más importante de un pastor, de un evangelista, de un reverendo, de un presbítero, es llenarse del Espíritu de Dios. Dentro de la obra de Dios hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, construir el templo, levantar una emisora radial, levantar y mantener un canal de televisión para evangelizar, hacer colegios, hacer negocios para que la obra tenga recursos, hermano, hacer academias bíblicas. Uno puede hacer muchas cosas, ir a visitar las cárceles, ir a, hermano, ayudar a los pobres, hacer labor social. Todo eso es bueno. Pero la labor más importante de la iglesia, de los pastores, es llenarse del Espíritu de Dios. Hermano, ¿cuántos pastores que hemos amado y hemos valorado, evangelistas, ganadores de almas, ya no están con nosotros? Y que eran personas que trabajaban, que se esforzaban, que construyeron templos, que compraron terrenos, que compraron canales de televisión, emisoras radiales, levantaron colegios, hicieron, hermano, coliseos, pero ya no están con nosotros. El enemigo los destruyó. ¿Sabe por qué? Porque perdieron el poder del Espíritu de Dios. Nosotros como pastores, y eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros no podemos, los predicadores del Evangelio, nosotros no podemos, hermano, entretenernos con otras labores vinculadas a la obra de Dios, pero que no es directamente la obra de Dios. La obra de Dios es sobre todo un trabajo espiritual. El pastor Ortiz nos enseñaba que el enemigo más poderoso de la iglesia son los demonios, los principados, los potestades, los gobernadores, Satanás. Y para enfrentar a estos enemigos y derrotarlo y vencerlo y arrebatarle las almas con armas espirituales, tenemos que luchar. Y esas armas espirituales, ¿quién te las da? El Espíritu de Dios. Aleluya. Mire, yo le digo algo. Hay veces hay obreros, líderes en la iglesia que son muy dinámicos, son muy activos. Hay hermanas de la iglesia que son tremendas preparando tamales, preparando actividades. Hay otros que son muy dinámicos construyendo el templo, cargando las piedras y eso, todo eso es muy bueno, hermano.
Pero lo más importante es llenarnos del Espíritu de Dios. Que estemos llenos del Espíritu de Dios. Y es por eso que nosotros como pastores, por ejemplo, nosotros los pastores, nosotros, hermano, lo que más debemos hacer es orar, es leer la palabra, es llenarnos del Espíritu Santo. Eso es lo que más tenemos que hacer nosotros, más que construir templos, más que hermano, que hacer colegios, más que estar en las telecomunicaciones. Lo más importante es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero para que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, hay que meterse a orar. Hay que meterse en la palabra. Y eso no es solamente un día a la semana. Eso tiene que ser diario. Diario. Y es por eso que yo le digo a título personal, cuando a mí me dicen, Pastor Eduardo, usted podría hacer esta labor, esta otra labor, yo digo, yo ya no puedo hacer eso, porque eso me robaría el tiempo de oración y de lectura de la palabra. Entonces, yo puedo, hermano, hacer muchas cosas vinculadas a la obra de Dios. En la tarde, en la noche tengo que estar en el culto. En la tarde puedo hacer una labor, atender a los hermanos, la consejería, atender el canal, la radio, el colegio, la construcción, en la tarde. Pero en la mañana es para meterse a buscar a Dios. Y no es meterse a buscar a Dios media hora. Uno tiene que orar varias horas al día y leer la palabra de Dios varias horas, y eso tiene que ser todos los días. Esa es la fórmula que usaron los apóstoles. Había necesidad de que se atienda a la iglesia repartiendo la comida, un trabajo administrativo. Nosotros no somos administradores, somos ministros del evangelio. Y como ministro del evangelio, lo que más debemos hacer nosotros es el trabajo espiritual. Y lo primero para hacer el trabajo espiritual es llenarnos del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, hermano, para llenarnos de ese aceite, mis amados hermanos, eso no es fácil. Hay que tener continuidad. El pastor Rodolfo nos hablaba que esta obra avanza de rodillas. Es decir, que tiene que haber una vida de oración. ¿Sabe? Para mí es triste ver líderes de la iglesia, líderes de jóvenes, de damas, de caballeros, obreros nacionales, hasta reverendos y presbíteros, que el diablo los destruye. ¿Y sabe por qué? Porque descuidan la llenura del Espíritu de Dios. Y el enemigo viene a atacar y te aplasta. Entonces, la vida espiritual es indispensable. Quiere decir que no la podemos reemplazar por nada. No, si yo voy a... Mire, un grave error que cometen algunos líderes y predicadores y misioneros es que se sobrecargan de trabajo y se sobrecargan de cargos. Y usted ve que ese hermano es diácono, es presidente de caballeros, es obrero local, es el encargado de la construcción, es el locutor de la radio, y etcétera. Una persona que tiene mucho cargo, ¿a qué hora ora? ¿A qué hora lee la Biblia? Yo le digo francamente, yo a veces veo hasta compañeros que tienen un montón de responsabilidades, y yo le digo honestamente, yo no creo que ore. Yo no creo que lea la palabra como hay que leerla. Esa es la verdad, honestamente. Porque para meterse a orar, hermano, si uno a veces teniendo un solo cargo,
Nos falta tiempo a veces para orar y leer la palabra. Imagínense tener 2, 3, 4, 5. ¿A qué hora ora? ¿A qué hora habla lenguas? Y acá la cosa no es orar una oración muerta, seca, fría. Hay que orar en el Espíritu, hablando en lengua de ángeles. Hay que sentir el Espíritu de Dios. Yo tengo que sentir el Espíritu de Dios en mi vida. Tengo que sentir la fuerza, la unción de Dios. Nosotros somos pentecostales. Nosotros predicamos y enseñamos que Dios sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego en estos tiempos. Y que Dios nos va a usar con 9 dones sobrenaturales. Pero ¿cómo va a ser que el misionero no tenga el bautismo? Y si dice que lo tiene, no se manifiesta ningún don. ¿Y por qué es eso? Porque no estamos orando lo que hay que orar. No hay una vida de oración, no hay una vida de lectura de la palabra de Dios. Le dijeron, hermano, había gente de la iglesia que le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ustedes son los que deben acá encargarse de la administración acá de la iglesia, de la distribución de la comida, la parte contable, la parte... Y los apóstoles dijeron: estos están equivocados. No es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra para ocuparnos en las mesas. Entonces, cuando usted es un misionero, un evangelista, un pastor, un predicador, una líder de la iglesia, usted tiene que hacer la obra de Dios con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, así se hace la genuina obra de Dios. Entonces, a veces, hermano, se va perdiendo eso. La vida espiritual, el ministro de Dios tiene que ser un ministro de fuego. Y para que el fuego se prenda en nuestra vida, tenemos que encerrarnos con Dios. A veces uno dice: oye, y ese hermano es líder, es misionero, predicador, pero nunca habla en lenguas. Nunca se quebranta. No se le ve unción, no se le ve poder, no se le ve autoridad. Nunca cuenta una experiencia espiritual. Nunca cuenta de una sanidad, de un milagro, del don de discernimiento, nada, durante años. Entonces, ¿de qué predica? Predica de cómo lo usó Dios a Pedro, cómo lo usó a Pablo, a Juan, pero él no tiene una vivencia del poder del Espíritu Santo. Y es verdad, yo me gozo que Dios lo usó a Pedro, lo usó a Pablo, a Juan, pero eso fue hace 2000 años. Y yo quiero que ahora Dios nos use. Yo me gozo que Dios sanó al ciego Bartimeo, y que Dios sanó a la que sufría de flujo de sangre, y lo sanó al loco Nabucodonosor, y me gozo. Pero eso no es solo ahí. Yo lo que quiero que ahora Dios sane a los locos de la calle, que sane a los ciegos, que levante a los paralíticos. Ese es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio. No es con ejército, con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y Zorobabel no iba a ser, ni siquiera Zorobabel era un evangelista, no era un misionero, un gobernante. Pero Dios le dice: si tú quieres construir la nación, levantar la nación, ayudar para que el templo se fortalezca, tienes que llenarte de mi Espíritu Santo. Tienes que buscar el respaldo de Dios. Entonces, si un gobernante, Dios le dice: quiere gobernar bien, llénate de mi espíritu. ¿Cuánto más nosotros que somos pastores? ¿Cuántos adoran a Dios?
Hay quienes lo que buscan es cargos. Creen que los cargos le dan unción. No, yo quiero que me nombren predicador licenciado y voy a tener más unción. Hermano, el que te nombren predicador licenciado, que te nombren reverendo, que te nombren presbítero, no te da unción, no te da poder. ¿Sabe qué te da unción y poder? El derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Nosotros no podemos arrinconar al Espíritu de Dios. No podemos. Tenemos que buscarle. Tenemos que depender de Él. Por eso que hay que llorar, hay que clamar, hay que alabar, hay que exaltar. El día miércoles, yo tenía un mensaje ya para predicar a los pastores en el ayuno del presbiterio y a los hermanos que habían venido. Y Dios ni me hizo leer la Biblia, lo que iba a leer, y comencé a hablar, a predicar lo que Dios ponía en mi corazón, y cayó el Espíritu Santo. Pero el verdadero, y pasaron al altar los hermanos, los pastores, y se derramó más el Espíritu de Dios. Pero yo le digo, hermano, cuando se derrama el Espíritu de Dios, uno lo siente. Porque hay que sentir. No solamente es saltar y danzar, porque algunos a veces ven que fulano salta y danza y él también hace lo mismo. Pero dentro de él no siente nada. Y lo importante no es saltar, ni correr, ni danzar, sino que adentro uno sienta la gloria de Dios en el alma. Que uno sienta el poder de Dios. Que uno sienta la fortaleza, la renovación, la consagración. Hermano, si nosotros nos apoyamos en el Espíritu de Dios, vamos a avanzar. Vamos a prosperar. Dios va a hacer milagro en nuestra casa. Dios va a hacer milagro en nuestra familia. Dios va a hacer milagro. Dios va a hacer prodigio. Dios va a hacer cosas poderosas. Dios va a hacer cosas tremendas. Pero sin Él nada podemos hacer. Separado de su Espíritu no podemos. Jesús hace 2000 años hizo cosas tremendas en la tierra, pero se fue. Y Él dijo, yo me voy, pero os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él os guiará toda la verdad y Él estará con vosotros. Y entonces el Espíritu Santo está acá en la tierra para hacer una misión misionera. ¿Sabe quién es el más grande misionero? El Espíritu Santo. Usted lee el libro de los Hechos. Ese libro se llama en verdad el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Usted lee los Hechos. El Espíritu Santo, primeramente usted lee que el Espíritu Santo bautizó, que el Espíritu Santo le dio poder, que el Espíritu Santo les hizo hablar en otra lengua, que el Espíritu Santo los guió, que el Espíritu Santo levantó a un enemigo de la iglesia llamado Saulo, lo convirtió en un apóstol. Que el Espíritu Santo habló en profecía. Que el Espíritu Santo, hermano, Dios obra y hay sanidades, hay milagros. Que el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, para que los apóstoles estén cantando, alabando en la cárcel. Y que ocurra un terremoto y que las puertas se rompan. Uno ve la obra del Espíritu de Dios. Uno cuando lee el libro de los Hechos, lo que ves al Espíritu Santo sanando, libertando, rompiendo cadenas, consolando, dando valor. No es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento, pero este avivamiento no se va a dar porque nosotros tengamos más emisoras radiales, más canales de televisión. Es el medio, es como este micrófono. Necesitamos el micrófono, por supuesto, pero el micrófono no tiene poder de Dios. El micrófono no tiene unción de Dios. El micrófono no sana enfermo, no echa fuera demonios,
¿Quién es el que lo hace? Es el Espíritu de Dios a través del mensajero. Puede haber, hermano, podemos tener 20 emisoras radiales, pero si los que predican en las emisoras no tienen el Espíritu de Dios, no pasa nada. Al hablar esto, hermano, es para que nos demos cuenta que nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no podemos mover nada. Todo lo hace Dios. El pastor Ortiz decía, si nosotros no dependemos del Espíritu de Dios, no lograremos nada. Un verdadero misionero depende de la obra del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios le revele. Que el Espíritu de Dios nos guíe. Hasta el Espíritu Santo nos tiene que decir quiénes van a ser los diáconos de nuestra iglesia. Quiénes van a ser los líderes. El Espíritu Santo te dice quién es un hermano fiel. Porque te da discernimiento. Te muestra quién es un carnal, un hipócrita. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, ponemos en cargos a gente que no tiene la condición espiritual. Y esa persona, en lugar de ayudar a que la obra de Dios avance, lo que van a originar es que la obra de Dios se destruya. ¿Por qué? Porque somos los hombres quienes ponemos a la gente en los cargos y no es Dios. Por eso la Biblia dice, y pondréis al que Jehová tu Dios escogiere. Pero ¿cómo? Si yo no tengo una mente espiritual, no tengo una vida de consagración, entonces yo no sé distinguir, hermano. Veo a los lobos como ovejas y a las ovejas como lobos. Y a veces en la iglesia hay hermanos que son fieles, que son tremendos y están arrinconados, no se les da lugar. Y hay otros que son unos carnales y tibios y están con cargos en las iglesias. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu de Dios muestra, el Espíritu Santo desenmascara y la palabra llega al alma, la palabra llega al corazón, la palabra renueva, la palabra vivifica, la palabra transforma, la palabra levanta. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo, hermano? ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? El Señor tiene poder de hacer milagros. El Señor tiene poder de hacer maravillas. El Señor tiene poder de cambiar todas las cosas. Entonces, si yo quiero ser un misionero y casi no oro, casi no leo la palabra, estoy vacío de la presencia de la gloria de Dios, no voy a lograr los objetivos que Dios quiere que se alcancen. Pero si nos metemos a buscar a Dios, hermano, mire, usted sabe quién es la persona que más debe de orar en la iglesia, es el pastor. Y esto no es que debe, es el que ora más. No puede haber en mi iglesia hermanos que oren más que yo, porque yo tengo que ser el ejemplo. ¿Sí o no? No puede haber hermanos en la iglesia que lean más la Biblia que yo, que soy el que la tiene que enseñar. Porque yo soy el que tiene que ser el ejemplo. Porque el misionero, el pastor, es el que tiene que ser el ejemplo. Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El que más tiene que alabar a Dios es el pastor. El que más ama a las almas es el pastor. El que más santo anda es el pastor. Y si el pastor no está a la altura de la santidad, y más bien hay un hermano que está más santo que él debe ser el pastor. Nosotros, como misioneros, como pastores, somos los que debemos de tener una vida espiritual más ardiente. Esta palabra, Dios me está hablando a mí.
Es un privilegio ser el pastor, el misionero, pero hay una demanda, hermano. Uno tiene que encerrarse con Dios. Pero usted ve que el misionero no ayuna, no ora, no lee la palabra, pero puede tener los cargos. Pero los cargos no sanan a nadie, no salvan a nadie, no bendicen a nadie. Y cuando uno predica, esa palabra es hueca. Yo a veces decía, bueno, vamos a tener con la iglesia un culto glorioso, especial. Voy a invitar al reverendo tal. Invitaba a un reverendo. Se ponía a predicar un mensaje muerto, un mensaje seco, un mensaje vacío. Yo decía, pero si este varón es reverendo. Y después invitaba a ese obrero, es un obrero laico, y lo invitaba a predicar a laico, y la gloria de Dios descendía, el poder de Dios descendía, los hermanos se gozaban. Y me di cuenta de algo: los cargos no hacen al ministro, los rangos no hacen al ministro. ¿Qué es lo que hace al ministro una bendición? La llenura de la gloria de Dios en su vida, la llenura del Espíritu de Dios en su vida. Hermano, a veces no avanzamos en la obra. Usted está en el anexo, quiere que el anexo crezca, que las almas lleguen, que la gloria de Dios descienda, que Dios lo prospere. Pero hermano, y a veces uno busca culpar. La culpa es que esta gente es dura, esta gente es maldita, anatema, que tiene corazón de piedra. Por eso que la obra no crece. O a veces culpamos a la esposa. No, es que lo que pasa es que mi esposo no me ayuda en la obra. O culpas a tu esposo. No, es que mi esposo, él es el culpable. O culpamos, hermano, al presbítero. La culpa que no crezca mi obra, el presbítero. Pero hermano, la obra no crece porque nosotros no estamos creciendo. Antes de culparlo al pastor Ángel Rivera, antes de culpar al pastor Miguel Roldán, antes de culpar al pastor Eduardo Macías, al pastor Juan Espinosa, uno tiene que mirarse y preguntarse: ¿estoy lleno de la gloria de Dios? ¿Estoy lleno del Espíritu de Dios? Mire, cuando uno no está lleno del Espíritu de Dios, la obra no avanza, porque nuestra vida espiritual está apagada. Usted le dice a esa hermana que es hasta una obrera: hermana, dé unas palabras de salud, un testimonio. Muerto y seco, hermano. Esa hermana está apagada. Eso habla de que no está llena de Dios. Y encima no leen la Biblia. ¿Cuántos años? Ay, pastor, me decía un misionero: pastor Eduardo, yo ya no quiero ser pastor, no quiero ser misionero, porque la obra no crece, la gente no se salva. Yo le decía: hermano, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienes de pastor? 10 años, 10 años. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Ay, la verdad que completa nunca la he leído. Entonces, si él es el pastor, 10 años de pastor, él no ha leído la Biblia completa, está vacío de la palabra. La palabra te fortalece, te renueva, te santifica, te da sabiduría, te da gracia. Si usted no está lleno de la palabra, ¿qué cosa va a dar? ¿Qué cosa va a dar? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? 5 veces, 6 veces, 7 veces. No es igual a un predicador que no tiene balas, a un predicador que tiene cañón, que tiene tanques, que tiene aviones mandando a la batalla. Hay otro que va con una piedrita, va con una guaraca nada más, porque no se llena de la palabra. Aquí hay obreros, hermanos, que dicen: no sé, pero la obra no crece, la obra no avanza, mi familia no se convierte, mi vecino. El Señor te dice: llénate de mi palabra, llénate de mi palabra, da la palabra, siembra. La palabra es la semilla. Usted dispara la semilla, esa semilla va a dar fruto.
Pero si usted mismo no hay semilla, hermano, y no solo la palabra, llénate del aceite. Aceite. Mira que está a tu lado. Míralo, ¿cuánto aceite tiene? ¿Le puedes ver el aceite o no? A ver, muéstrame el tanque de aceite, a ver. ¿Cuánto de aceite hay? 1 litro, 2 litros, 5 litros. ¿Usted le puede ver el aceite que está al lado? No lo puede ver, pero Dios sí lo ve. Y el Señor dice, tú quieres alumbrar como un candelabro, tienes que tener aceite. Por eso que acá se ve el candelabro, que es una lámpara, y se ve el aceite. Y se ve los árboles de aceite. Esos árboles de aceite no paran de dar, hermano, aceite. Y cuando el aceite siempre está ahí chorreando, uno siempre alumbra, siempre bendice. Pero cuando se acabe el aceite, ya usted no alumbra. Ya no alumbra. Mire, hermano, a veces usted se apaga la luz. Se apagaron los reflectores, los focos, no hay luz en tu casa. ¿Por qué? Te han cortado la luz porque no has pagado. Hay apagón. Y aunque están los focos, está todo, pero no hay luz. Porque no hay corriente. Igual, hay algunos que les falta esa corriente espiritual. Y aunque está ahí, habla y quiere que la gente se salve y se sane, no pasa nada. No sucede nada. No ocurre nada. Porque falta la energía, falta la fuerza. No es con ejército ni con fuerza humana, es con la fuerza de mi espíritu. Yo le digo algo. Yo veo a un misionero en el altar o debajo del altar que nunca alaba a Dios. No se le ve que adora, que alaba, no se le ve quebrantado, no se le ve que habla lengua. A mí no me importa el cargo que tenga. Yo digo, esa lámpara no tiene aceite. No tiene, es que no alumbra, hermano. No hay que ser sabio ni un superdotado. Esta lámpara no alumbra. Y si no alumbra es porque no tiene aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo veo un diácono que no adora nunca, no alaba, no se quebranta, no predica con poder, con autoridad, no tiene aceite. Ese es el problema, no tiene aceite, no tiene ganas de salir a evangelizar, que no tiene aceite, hermano. Ese no tiene gasolina espiritual. Usted puede tener un carro nuevo, tremendo carrazo, hermano. Un carro recién salió de la tienda, pero si no tiene gasolina, no anda. No anda, aunque el carro sea nuevo, un carro bonito, con unos asientos de cuero, con aire acondicionado, con un timón hermoso, con unos faros, pero no anda, porque no tiene aceite. A veces usted ve hermanos que tienen una fachada de tremendos cristianos, pero no alumbra. No hay aceite. No es con ejército. No es con fuerza. Es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Cuando Zacarías ve, lo que ve es una lámpara, un candelabro con 7 brazos. No solamente ve la lámpara, ¿qué más ve? A los 2 costados, 2 árboles que producían aceite. ¿Sabe lo que está diciendo eso? A esta lámpara nunca se le debe acabar el aceite. Y tiene que tener 7 brazos para que alumbre bastante. Una lámpara de 7 brazos es como decir 7 focos de luz. ¿Sí o no? ¿Cuántos focos hay allá? Mire, acá hay 4 reflectores. 5,
6, 7, 8, 9, 10 y así sigo contando. Cuando hay bastantes reflectores, bastante foco, hay bastante luz. Pero para que haya bastante aceite. Y para que no falte el aceite, 2 árboles enteritos. Mira a tu derecha. Dice que un árbol estaba a la derecha, el otro a la izquierda. Mira a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué árboles hay? Te está llenando de aceite. Un suministro continuo de aceite. Acá a la derecha del pastor Ángel, ponte de pie, pastor Ángel. A la derecha hay un árbol de aceite. A la izquierda otro árbol de aceite. Por eso no para de alumbrar. Ahí está a la derecha del pastor Miguel Roldán y a la izquierda 2 árboles de aceite. Por eso el aceite no se acaba. El fuego no se apaga. Si usted quiere alumbrar como misionero, tiene que tener aceite. Y para tener aceite, tiene que tener ese árbol de aceite. A mí me llamaban la secretaria de la oficina. Yo era secretario nacional oficial en la obra en el Perú. Pastor Eduardo, que aquí hay unos casos, unos problemas, una situación. Yo le digo, amén, amén, ya voy. Pero pastor, ya voy. Voy a llegar a eso del mediodía. Porque yo no puedo salir de mi casa si primero no lleno la lámpara de aceite. Yo tengo que estar en el altar llenándome la palabra y del aceite del Espíritu. Porque yo voy a ir a atender a las almas, a los pastores. Yo tengo que ir con aceite, hermano. Yo no voy a llegar con la lámpara vacía. Porque esos pastores que quieren hablar conmigo no quieren hablar con Eduardo Macías. Quieren que Dios le ministre. ¿Sí o no? Quieren que Dios le hable, quieren que Dios le sane, quieren que Dios le ayude. Y si yo voy vacío, no tengo nada que darle. Pero si yo me lleno de los 2 árboles de aceite, yo puedo darle a eso a mis hermanos. Hermano, toma esto, toma esto, toma esto. Ellos se llenan de aceite y salen contentos, renovados. Abashamala hayanan sabaya. Arriba samala. Abashamayala haya. Arriba samala hayala hayala. Hermano, no, pastor Eduardo, que usted era el presbítero, usted era el secretario, usted tiene mucho que dar. Yo no tengo nada que dar. El que tiene que dar es el aceite. No es con ejército, no es con presbítero, con reverendo, con pastor, es con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, no es el hombre. Y a veces cuando el predicador, el pastor cree que es él, ya no ora. Por eso que ya no ora. Por eso que no lee la palabra y dice, no, yo ya tengo la capacidad, la tengo acá, allá. No, hermano, no es así. No es así. Mire, yo cuando era un recién convertido, me ponía de rodillas en el ayuno y estaba ayunando de rodillas, orando, clamando el día sábado en el templo 28 de julio con el pastor Rolfo. Y el pastor Rolfo decía, pónganse de pie, vamos a cantar unos coros y luego vamos a seguir orando. Y nos decía, si ustedes han estado orando y todavía no han sentido la gloria de Dios, tienen que seguir clamando y humillándose y examinándose hasta llegar a la comunión y que el Señor le llene la lámpara de aceite. Y ahí hasta ya eran como las 2, según de la tarde. Yo había estado en la mañana orando y no había sentido esa fortaleza. Y el pastor nos hacía cantar unos coros y nos decía, ahora de nuevo a orar. Sigan peleando la batalla hasta llegar a llenar la vasija de aceite. Y estábamos ahí a veces, ahí orando, clamando y nada. Y había que seguirla y seguirlas hasta que de repente descendía la presencia de Dios. Pero para sentirla, horas ahí peleándola, hermano.
Qué bueno fuera que un minuto de rodillas ya desciende, hermano, una catarata del cielo. Pero hay veces que sucede eso por la gracia de Dios. Pero hay veces que no. El Señor dice, ¿quieres sentir mi presencia? 3 horas de rodillas. ¿Quieres sentir mi gloria? Métete a leer la Biblia. Tírate al piso, llora, grita como Tarzán. Y así era cuando era un miembro de la iglesia. Tenía que pagar precio de rodillas para sentir la presencia y gritar y tirarme y humillarme más. Pastor nos decía, ¿no has sentido la gloria todavía? Tienes que humillarte más. Yo decía, pero ya me humillé, pero falta más. Así nos decía el pastor Rodolfo, hay que humillarse más entonces. Y tenía razón, hermano. Ahora, viene un recién convertido y si quiere sentir la presencia de Dios y llenarse de aceite, tiene que pelearla de rodillas varias horas. Ahora, si entra un miembro bautizado, ya está bautizado, tampoco tiene corona, igualito, tiene que pelear la batalla de rodillas hasta sentir la presencia de Dios. Ahora viene un diácono al ayuno. ¿Usted cree que dice, no, este diácono, este sí, hay que llenarle el tanque así sin que ore, sin que clame nomás, ven acá, abre la boca, recibe? No, el diácono igual tiene que tirarse al piso y gritar y pelearla. Pero por allá viene un pastor. Un pastor viene. ¿Usted cree que el Espíritu Santo dice, no, este sí es pastor, a este hay que llenarlo así sin que ore, sin que clame, hay que llenarlo de frente? No. Igualito Dios dice, ¿quieres que te llene? Sí, yo soy el pastor tal. Allá, por eso ora más, entonces, clama más, alaba más. Por allá viene un reverendo, dice, soy reverendo. Viene con su tremenda Biblia, con sus tremendos lentes. ¿Usted cree que el Espíritu Santo dice, este hay que llenarlo porque este es reverendo, hay que respetar la autoridad? No, el Espíritu Santo dice, ¿tú eres reverendo? Sí, ¿quieres sentir mi gloria? Tírate al piso y clama como los demás. Y por allá viene un presbítero que viene también. ¿Usted cree que el Espíritu Santo dice, tú eres presbítero, a ti te llenamos así? No, sea presbítero, sea oficial, sea quien sea. Todo el que quiere llenarse tiene que postrarse y gritar y llorar y clamar. Pero hay algunos que ya no quieren hacer eso. Y como tienen el cargo, dice, bueno, ya tengo el cargo ya. Ya tengo el cargo de diácono. Soy el presidente de jóvenes. Soy predicador, soy reverendo. Pero por dentro ya esa lámpara no tiene aceite. Pero sigue con el cargo. Pero ya internamente no es el mismo. No es el mismo. Y ahí comienza a maltratar a sus hermanos. Ahí comienza a crecerle la lengua chismosa. Ahí comienza, hermano, a mirar a la mujer ajena y a estar fijándose en el cuerpo que tiene. Ahí comienza a estar pegado a la televisión, viendo basura, porque su vida espiritual está baja. Pero sigue con un cargo alto. ¿Y de qué te vale el cargo alto si eres un enano por dentro? No es con ejército ni con fuerza, con cargo, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y todos los que queremos llenarnos del aceite, tenemos que encerrarnos con Dios. Sí, pastor, yo me encierro una vez a la semana. No, eso no es una vez a la semana, es una vida así. Es que yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos cargos. Tienes que entregar tus cargos. Se fue el gozo, ¿ya ves? ¿De qué te vale tener un montón de cargos y eres un muñeco de nieve? Ay, pastor, que en el trabajo me han ascendido. Me van a pagar más, me han puesto de jefa.
Me han subido el sueldo, sí. Sí, ¿no? Te han subido el sueldo, sí. Pero ¿no te has dado cuenta que tú ya no oras como antes? ¿No te has dado cuenta que tú ya no estás en la iglesia como estabas antes? ¿Te has dado cuenta que tú ya no tienes experiencias con Dios? ¿Sabes cuenta una? No hay. Hace años sí las tenía, ahora ya no las tiene. No es que ahora tengo unas responsabilidades nuevas que me han dado. Hermano, lo más importante, entiéndalo bien, es tener aceite en nuestra vida. Y si yo tengo que decir, hermano, aquí está tu cargo, toma acá, déjame. Yo necesito el aceite, yo necesito esa presencia. Y cuando usted se llena de esa presencia, el diablo no lo va a tumbar al piso. ¿Cuántos compañeros que estaban con nosotros ya no están? ¿Cuántos jóvenes que estaban con nosotros ya no están? Se le acabó el aceite. ¿Usted sabe qué cosa es? Hermano, que se te acabe la gasolina en pleno vuelo. Y a veces he volado en el avión y estoy mirando el mar. El mar. Viajé desde Chile a Australia, 14 horas en avión sobre el mar. Hermano, era 1 hora y el mar no se acababa. Nunca me había imaginado que el mar era tan grande. Imagínense volar con un avión a una velocidad monstruosa sobre el mar, horas de horas y el mar no se acaba. Mar. Me dolía la espalda, me dolía la columna, todo. Y el mar, yo decía, tan grande es el mar, tan enorme es el mar. Y me ponía a pensar, si se acaba la gasolina, si se le hace un huequito al tanque y nos quedamos en medio del mar sin gasolina, ¿a dónde aterrizamos? Abajo. ¿Cuántos hermanos de la iglesia han caído en pecado? Eran aviones que volaban bien, pero se cayeron en adulterio, cayeron en fornicación, cayeron en borrachera, cayeron porque se le acabó el aceite en pleno vuelo. Yo no quiero que se me acabe el aceite en pleno vuelo. Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Empezamos la vida cristiana cuando el Señor llenó nuestra vida de su presencia. A mí me llenó de su presencia hace 34 años aproximadamente. Me llenó de su presencia, me llenó el tanque de aceite, de gasolina espiritual, y voy volando. Pero el día que me toque aterrizar, yo quiero aterrizar en victoria. Empecé con aceite, empecé con la gloria de Dios, con santidad, y quiero acabar igual. Yo no me quiero estrellar. Por eso tienes que andar con 2 árboles de aceite a tu lado. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted tiene que tener una vida de búsqueda de Dios disciplinada y ordenada, y que nada ni nadie te robe ese momento de estar a solas con Dios. No. Yo le digo al Señor, Señor, líbrame de tener tantos problemas, porque tengo problemas, tengo ataques, tengo batallas, luchas, responsabilidades en la obra, que no tenga tantos problemas, ataques, lo que sea, o responsabilidades que me roben el tiempo que tengo que invertir en llenar mi vida de aceite. Porque el día que eso suceda, el misionero hasta ahí llegó y mi vida se va a secar como una pasa. Yo no quiero caerme en pleno vuelo. Quiero ser un misionero
que pueda volar y llegar a la selva, a la sierra, a Australia, a África, a China, a Israel, a Italia, a España, a Turquía, a Irán, a Irak, a Mongolia, a Hawái, a Norteamérica, a Puerto Rico, a Suramérica, a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Venezuela, y llegar como un verdadero misionero, con un testimonio limpio y con la lámpara lleno del aceite del Espíritu de Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Si tú quieres ese aceite misionero, venga aquí al altar. Pastor, yo quiero ser un ganador de almas. Yo quiero ser, pastor, un instrumento en las manos de Dios. Usted quiere, mire, el espíritu misionero. Hay quienes creen que el espíritu misionero es solamente para el pastor de la iglesia, para el presbítero. No, todo miembro de la obra, todo miembro de la iglesia tiene que tener espíritu misionero. Todos ustedes pertenecen al movimiento misionero mundial. La gente te dice, ¿y tú de dónde eres? Del movimiento misionero mundial. Ah, o sea que tú eres un misionero. Sí. Ese misionero que le predica a su familia, que le predica a sus compañeros de trabajo y de estudio, que le predica a sus vecinos. Ese misionero que le predica a los que están cerca, luego predicarás a los que están más acá. Si eres un obrero, si eres responsable de eso, un campo blanco de predicación, eres la esposa de un pastor, eres líder en tu iglesia, eres presidenta de damas, eres capitana dentro de tu congregación. Tú quieres hacer la obra de Dios. Tú quieres ser un ganador, una ganadora de almas. El Señor te dice, llénate de aceite y vas a alumbrar. Eres muy dinámico, eres muy activo, pero te estás descuidando de encerrarte con Dios todos los días. Todos los días, pastor, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. No te separes del árbol del aceite, del árbol del olivo. Nunca te separes de ese árbol, el aceite nunca te faltará. Pastor Ángel Rivera, para que ore. Para que ore. Tú que has estado aquí adelante, hermano, hermana. Tú que estás aquí adelante. Abre tu corazón, abre tu corazón. Abrir el corazón es invitarle al Señor. Invitarle al Señor que se acerque a ti. Es reconocerle a Él como tu Señor, como tu Salvador. Dile, Señor, he pasado aquí adelante porque he entendido tu mensaje. He entendido tu palabra. Dígalo, dígalo, dígalo. He entendido, Señor. Mi alma necesita, Dios mío, ser lleno, ser llenada de tu gloria, de tu presencia. Habla, mi hermana, mi hermano, joven, jovencita, dama, caballero. Llámale, llámale, llámale. Llama al Espíritu de verdad, al Consolador. Úngeme, dile, Señor, úngeme. Úngeme, Padre. Úngeme, Señor. Lléname, Señor. Dígale, hermano, hermana, lléname de ti. Saca todo de que hay dentro de mí, Señor. Todo lo que hay dentro de mí. Y lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti.
Te necesito, dígalo, te necesito, Señor. Jesús de Nazaret, ven, 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 Señor. Toma mi alma, mi espíritu, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser. Habla, dile, Dios mío, envuélveme de ti, Señor. Te necesito, Jesús. Perdona los pecados, perdona las maldades, perdona las rebeliones, perdona, Señor, todo lo malo. Límpiame con tu sangre, dígalo, límpiame con tu sangre del nuevo pacto, tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, límpiame, límpiame. Aplica tu sangre en mi alma y mi corazón. Purifícame, Señor. Habla, mi hermano. Padre amado, Padre santo, en estas vidas que están aquí adelante, Señor. Ten misericordia, Padre bendito. Ten misericordia. Llena con tu presencia, Padre. Restaura, levanta, ayuda, Dios mío, a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, Dios mío, tu presencia, Padre. Tu presencia, Padre mío, llena. Llena, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu del Señor. Llena, Señor, muévete, muévete, muévete. En cada vida, Padre Santo. Mira que los que están padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad, toca también, Señor. Toca cualquier dolor, cualquier dolencia, cualquier infección del cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda actividad del maligno. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Por su llaga, dice la palabra, hemos sido curados. Padre Santo, glorifícate que esta hora. Gracias, Jehová, gracias, dígalo, gracias. Levanta tu mano, levanta tu mano. Dile, Señor, ven. Ven, dile. Dile así. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Dígalo, toda la iglesia. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dígalo, dígalo. Con tu preciosa unción. Purifícame, dile. Purifícame. Lávame. Límpiame. Renuévame. Levántame. Haz nuevas todas las cosas en mi vida, Señor. Purifica. Dios te purifica, mi hermano, mi hermana. El Señor es purificador. Él limpia, limpia, limpia. El Espíritu Santo santifica. Él santifica, Él te limpia. Sigue, sigue alabando. Ven, llámale, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Ven y desciende. Ven, ven, Señor, desciende. Toca mi vida, toca mi vida. Con esa preciosa unción. Ven, Espíritu de Dios. Toca cada vida, toca cada corazón. Llenando, llenando, llenando. Tu fuego, tu fuego, tu fuego. Fuego tuyo, fuego, Señor. Purifícame, lávame, Limpia, Jehová, Dios bendito estas vidas. Para la gloria tuya, Señor, Dios mío. Toca, Jesús. Toca, Señor, Dios mío. Purifica. Lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer.
Restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Dile gracias. El alto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga vuestra vida, vuestros corazones. Y por ustedes Dios ponga su paz, su amor y su presencia en sus hogares. Con ese gozo vuelva a su lugar dándole gracias al Señor.